Muy buenas, aquí estamos otra vez en el canal Triple tras Triple, el canal de baloncesto donde solemos hablar de lo que es la Liga Endesa, la Euroliga, pero hoy nos vamos a centrar en lo que son las jóvenes promesas españolas que están jugando en la NCAA. Y hoy vamos a hablar sobre todo de 4 nombres que de momento en este inicio de temporada están destacando. Así que empezamos. Y pues como hemos dicho, vamos a hablar de lo que son las jóvenes promesas españolas que se han ido a la NCAA un poco pues a desarrollar su juego y también, hay que decirlo, por el beneficio económico y también el académico. Y pues sin ya más preámbulos, quería empezar por un jugador que se ha ido este año a Estados Unidos y que es un jugador en cuanto a perfil que ahora mismo escasea en España, que es un tirador puro, como es el caso de Rubén Domínguez, jugador actual de la Universidad de Texas y en el que pues está haciendo una gran temporada, está teniendo un gran impacto con unos 14,5 puntos por partido y un 48,8% en tiros de campo, pero lo más destacable o lo que más reseñable es lo que es el tiro de 3 puntos de Rubén Domínguez, que es que actualmente está en casi un 50% de acierto en lo que es la temporada, incluso en un partido que ya se ha hecho ya se ha hecho revuelo, metió 10 triples en un partido. Eso es pues gente elegida, por decirlo de alguna manera. Y creo que es un jugador que quería destacarlo en este vídeo porque ese tipo de jugadores ahora mismo escasean en España. ¿Qué tipo de jugador? El triplista, el especialista en el tiro, en el catch and shoot, como dicen los americanos, el recibir y tirar, o como mucho, recibo, doy un bote y tiro. Ahora mismo, así de jóvenes jugadores que tengan esa facilidad, te diría Rubén Domínguez y también otro jugador que se ha ido a una universidad americana, que es Jordi Rodríguez. Son los dos, así que tienen un tiro más fiable o que pueden llegar a tener ese tiro diferencial en el futuro. Entonces creo que es un jugador que hay que tener muy en cuenta para el futuro. Tiene 22 años, casi 2 metros de altura y en el que pues hay que ver cómo se va desarrollando y que bueno, que es un jugador que ya ha jugado en Liga Andesa con el Bilbao y también pues a tener su experiencia profesional o empezó en el Estudiantes. Y aquí es donde yo quiero dar un pequeño palo al Estudiantes, que la verdad soy bastante simpatizante de ese equipo, pero creo que desaprovechar a ese jugador y no darle esos minutos para desarrollarle y que al final lo esté reventando en la NCAA y ya lo reventaron un poco en el Bilbao, pero tú no lo dieras para darle el puesto pues al típico fichaje de turno que hace el Estudiantes de un americano con nacionalidad de Macedonia, pues dáselo al chaval. Pero bueno, ya es tarde. A lo mejor ya cuando vuelva ya Rubén Domínguez tiene 35 años. Pero quería dar ese toque de atención porque son jugadores que seguramente se hubiera ido igualmente a Estados Unidos porque es lo que hemos dicho, la oferta económica, la académica, el desarrollarse un poco como jugador es una experiencia increíble, brutal. Pero si encima tú no ayudas a que se quede, pues pasa esto, que primero se benefició del Bilbao Basket y ahora pues la NCAA. Cambiamos ya de jugador y vamos a hablar del jugador que más hype, como dicen los ingleses, más expectativas, como decimos los españoles, ha dado este último verano con lo de la España A, España B, y es el caso de Baba Miller, jugador actualmente en la Universidad de Cincinnati, y en el que pues está promediando un doble-doble con casi 14 puntos por partido, 11 rebotes, y en el que hay muchas esperanzas porque es un jugador que nunca ha tenido ese perfil de jugador, nunca lo ha tenido el baloncesto español. Un jugador de 2,11 de altura, pero que juega por fuera, que puede tirar, que puede jugar desde el exterior, puede postear defensivamente, puede defender del 1 al 4 sin ningún problema.
y esa capacidad de recursos, tanto defensivos como ofensivos, nunca lo ha tenido el baloncesto español. Entonces creo que hay que tenerlo en cuenta ya este año. Si no hubiera, ya sonó para el Eurobásquet, para ir al Eurobásquet, pero por contratos de universidad y acuerdos no pudo ir. Creo que si no se tuerce y no hay mala suerte va a ser un jugador crucial en el baloncesto español y que pues tras su primer paso en la NCAA, que fue en Florida State, después fue a Florida Atlantic, que parecía que estaba un poco dubitativo en cuanto al baloncesto, pues la temporada pasada ya se vieron cosas del jugador que puede llegar a ser, y en Cincinnati, en una de las grandes universidades de la NCAA, hay que decirlo todo, de las grandes, está destacando, está jugando casi 30 minutos por partido y creo que es un jugador que es perfil NBA, sinceramente, es un perfil muy NBA, pero que lo que es para el baloncesto español tiene que ser una de las grandes bases para construir en los próximos torneos. Y ahora pues vamos a seguir con lo que es el Principito, ¿no? El base malagueño Mario Sansuperi, que está en la Universidad de Gonzaga y que tras haber jugado el Eurobásquet con España, haber tenido una muy buena temporada con Manresa, ha decidido dar el salto a la Universidad de Gonzaga, y en el que pues se nota que es un jugador que ya ha jugado profesionalmente a esto, en cuanto a lecturas, en cuanto a cuándo tiene que seleccionar el tiro, cuándo no, qué decisiones toman. De hecho, muchos periodistas americanos están viendo pues esa facilidad para tomar decisiones, y que, bueno, empezó siendo un poco el sexto hombre, saliendo desde el banquillo pues un poco para dinamizar el equipo, y al final pues está quedando con un puesto titular en el equipo, y pues ahora mismo están promediando casi 9 puntos por partido, 3 rebotes y 5 asistencias, con un 44% de tiros de campo. Bien, es todo esto en un minutaje de 21 minutos más o menos. Creo que es un jugador que tiene un descaro y un desparpajo que muy pocos tienen, y da gusto. Ya se vio en el Eurobásquet como parecía que estaba jugando con la sub-18 y estaba jugando con la absoluta en todo un Eurobásquet. Y pues bueno, es verdad que a lo mejor ahora mismo no tiene esos números de dobles dígitos que pueden destacar más, pero creo que Sansuperi va a ir creciendo con el equipo, con su equipo de Gonzaga, además está en una grandísima universidad, y creo que irá aumentando esos números, ya no solo esta temporada, sino el próximo año, los próximos años universitarios que tenga, a no ser pues, que se quiera presentar al draft o quiera volver a Europa, pero creo que son muy buenas noticias para el base malagueño, y creo que va a ser un jugador donde él quiera estar, va a ser destacable, y creo que le viene muy bien estos años en Gonzaga para desarrollarse y pues, sobre todo para poder formarse y destacar si lo que quiere es ir a la NBA. Y pues por último quería hablar del, como dicen muchos, el unicornio del baloncesto español, que es el gigante Adaimara. Que Adaimara, tras bueno, su paso por UCLA un poco, digamos, negativo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a minutos, en cuanto a importancia que le dio su antiguo entrenador, pues este año está muy bien, la verdad, y se está notando, por lo menos se está viendo el jugador que puede llegar a ser en un futuro, un jugador de 2,21, que se dice pronto, pero no es el típico jugador de 2,21 que pues es torpón, le cuesta moverse, no. Ese es un jugador de 2,20 que puede tirar, que tiene una muy buena visión de juego, que incluso puede echar de vez en cuando el balón al suelo, y que pues ahora mismo está haciendo unas cifras de 9,4 puntos por partido, 9 rebotes, que es prácticamente un doble-doble, y también, que esto hay que verlo, son 3 tapones por partido en este inicio de temporada, y todo esto en una de las universidades más grandes y más históricas
del baloncesto universitario. Creo que es un jugador que es de cocción lenta, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que necesitaba desarrollarse físicamente. Es un jugador que cuando debuta con el Casa de Monzaragoza, pues tú tenías incluso la sensación de que cuando chocaba se podía romper de lo delgado que estaba. Ahora ha mejorado esa masa muscular, ahora tú le ves y tiene muchísima más fuerza, se le ve mucho más musculado y seguramente vaya más. De hecho, pone aquí que está en 115 kilos, habría que ver cuánto estaba hace 3 años. Y aquí quiero dar un palo, ya lo he dado con el Estudiantes, pues ahora le quiero dar un palo al entrenador de UCLA. O sea, ¿en qué cabeza cabe no darle oportunidad a un jugador de 2,20 que sabe pasar el balón, que intimida, que puede hacer 25.000 cosas y tú decir, que no, que no va a jugar, no me da el nivel? O sea, un jugador de 2,20 en baloncesto universitario, que se está viendo ahora, que es verdad que físicamente ha mejorado mucho ahora Daimara, pero ¿en qué momento tú dices, no, yo creo que este tío no va a tener oportunidad? Es para planteárselo si ese tío sabe de baloncesto, sinceramente. O sea, es increíble. O sea, estas cosas a mí me indignan, la verdad. Pero bueno, ahora por fin Adaimara está teniendo oportunidades, está teniendo minutos y se está viendo pues el jugador que puede llegar a ser. Habrá que ver pues la decisión que toma. Imagino que por cómo está acabará la carrera universitaria y ya después se verá si se presenta a la NBA o se vuelve a Europa y puede tener un contexto pues Euroliga. Perfectamente podría ser. Y nada, pues bueno, este es un poco los jugadores con los que quería hablar este primer vídeo de jóvenes jugadores en NCAA, que pues bueno, si va habiendo novedad seguiremos hablando de ellos, también hablaremos de otros jugadores que están y pues veremos cómo se desarrolla, pero es verdad que este inicio de temporada de NCAA está dando buenos resultados y esperemos que siga así e incluso mejore. Así que nada, adiós.